¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? ¿Cuál es la tasa de crecimiento que necesitamos en el Perú para empezar a generar empleos decentes, como dice la OIT, en planilla, con derechos, para que empiecen a tener empleos los nuevos miembros de la población económicamente activa, los jóvenes que cumplen 15, 16 años y a partir de ahí forman parte de esta población en edad de trabajo? El ministro de Economía y el Presupuesto General de la República para 2025 en el Perú han señalado que se crecerá el próximo año en alrededor de 3,5%. Y ha dicho que es una muy buena tasa de crecimiento porque otros países de América Latina van a crecer menos. Es una afirmación que, digamos, tiene cierto sentido. Es mejor crecer que no crecer. Pero el problema, dada la elasticidad, crecimiento, empleo, es que si nosotros crecemos menos de 6% al año, muchos jóvenes que cumplen 15, 16 años y van a formar parte de la población económicamente activa o en edad de trabajar, no van a conseguir empleos formales, no van a conseguir empleos en planilla. Y entonces, el objetivo debe ser crecer arriba del 6%. 6% o arriba del 6%. Como que se creció hace 10, 12, 15 años, cuando crecíamos a un ritmo promedio de 7%, con picos incluso del 9% anual. Allí teníamos incluso situaciones temporales de pleno empleo, por ejemplo, en el norte, cuando había la cosecha de los agronegocios, o en la época en que el sector construcción estaba trabajando al 100%, o en la época en que las empresas de confecciones, que también producen para el mercado local y exportan productos textiles y de vestir, prendas de vestir, también tenían copados sus empleos. Cuando uno crece a ritmos muy altos, entonces los sectores que necesitan más empleo van a demandar más puestos de trabajo y esto genera una corriente positiva, un círculo virtuoso. Es lo que queremos tener. Cuando crecemos por debajo del 6%, entonces hay no solo un problema de desempleo o subempleo anterior, sino que el número de desempleados o subempleados se acrecienta, lamentablemente. ¿Cuánto crece la población al año en Perú? 1%. Entonces, si nosotros crecemos 6% al año, descontamos el 1% de crecimiento de la población y nos quedamos con un 5% neto, que es más o menos el crecimiento potencial del Perú, dicho por todos los especialistas. Es el crecimiento potencial del Perú, el crecimiento que podríamos tener si utilizamos todos los recursos, ponemos en marcha todos los proyectos que están a medio andar o están en camino, pero no han iniciado todavía su impacto reactivador. Entonces, crecer por lo menos al 6% implica un buen manejo económico, estabilidad macroeconómica, un banco central autónomo, un bajo nivel de inflación, eso lo tenemos. Pero lo que no tenemos en este momento y que sí teníamos hace 15 años, ¿no? Es digamos, el sector privado invirtiendo fuertemente para lograr este crecimiento, que como en otro video ya he dicho, la única manera de crecer sustantivamente y generar empleos sustantivos para los peruanos que todavía están en subempleo y desempleo es con una fuerte inversión privada. Cuando nosotros crecíamos al 7% promedio o incluso al 9% en el 2010 en plena crisis internacional, ¿no? Crecimos así porque la inversión privada crecía 17% promedio al año, con picos incluso de 23% al año. O un crecimiento de la inversión privada de tal magnitud, 2 dígitos, lógicamente el empleo que se generaba era muy, muy intenso, muy, muy positivo y claramente esto mejoraba el nivel de vida de la gente. Por circunstancias externas, primero, pero también por circunstancias internas, después, el nivel de crecimiento ha ido bajando del 7% promedio al 3% promedio, vino la pandemia, recuperamos el 3% promedio, pero no hemos vuelto al 7% promedio que podemos tener si es que la inversión privada hace su tarea y si es que la inversión pública se maneja con eficiencia. Pero la inversión pública es apenas el 20% del total de la inversión necesaria. O sea que el principal papel lo tiene el 80% que representa la inversión privada, pequeñita, micro, mediana, grande, nacional o extranjera. Ese es el objetivo fundamental que debemos buscar, entre otros temas, por supuesto, pero en términos de empleo, que sin duda es el tema sustantivo que permite
disminuir la pobreza y que permite lograr mejores ingresos y mejores niveles de vida de la población, este tema requiere enfocarse de esta forma y con esta cifra. La aspiración no puede ser mediocre de un crecimiento del 3% y sentirnos los mejores de América. Además que no lo somos, hay otros países que están creciendo más. La aspiración debe ser crecer por lo menos al 6%, descontado el 1% poblacional, 5% neto, y empezamos a generar empleos decentes para mucha gente, para muchos jóvenes, además de los que ya estaban esperando empleo. Por supuesto, no quedamos en 6, crecer al 7, al 8, al 9, y por qué no a 2 dígitos. La capacidad de la economía peruana así lo permite. El entorno internacional, a veces malo, a veces bueno, hace un buen tiempo nos está dando condiciones favorables. Nos señalan que ese crecimiento del 7% o hasta 9% que tuvimos en los años 2007, 2008, 2009, 2010, se debió a que los precios internacionales eran muy altos. Es cierto, los precios internacionales eran muy altos, pero con precios internacionales muy altos, sin una gestión adecuada, sin digamos, un seguimiento adecuado de la inversión pública y sobre todo sin un incentivo a la inversión privada para generar ese crecimiento y esos empleos, esos altos precios no hubieran servido, como no sirvieron en años posteriores, donde si bien ya no fueron tan altos, siguieron siendo altos y hoy siguen siendo altos, pero tenemos crecimiento de 3%, es un crecimiento mediocre. ¿Por qué? Porque la gestión interna no está haciendo el trabajo para que la inversión privada haga su tarea y crezca a los niveles anteriores. El año pasado, 2023, ahora estamos 2024 finalizando, hemos tenido crecimiento negativo de la inversión privada, crecimiento cero de la inversión privada, y ahora apenas empieza a crecer un poco, cuando teníamos 17% promedio, con picos de 22-23% al año. Entonces, claramente tenemos que hacer, pero cuando no hay ideas muy claras, cuando el aspecto ideológico polariza en lugar de centrarse en datos, en ciencia y en evidencia, entonces empezamos a divagar, pasa el tiempo y seguimos en el crecimiento mediocre del 3%. Así que, ¿cuál es el nivel de crecimiento mínimo que necesita el Perú para generar empleos y combatir la pobreza? 6%. Arriba del 6%, mejor todavía. Muchas gracias.